Ruido. Creo que nada más voy a apagar la luz de acá. Creo que así, ¿no? Así es mejor, ¿no? Sí. Bueno, pues si les parece, vamos a ir empezando porque revisando las diapositivas, pues faltan mucho. Entonces, cada día he ido echando al día siguiente lo que no se vio, ¿no? Entonces, voy a tratar de irme rápido. Yo les sugeriría que si tienen alguna pregunta, la anoten, así literalmente la escriban o con una palabra clave, en fin, algo. Y entonces ya al final hacemos como una ronda de todas las preguntas que han quedado para no demorarnos, ¿no? Entonces vamos a ir empezando, por favor. Bueno, esta es la tercera sesión, pues la concluyente, que vamos a ver los textos, los temas que nos hacen falta, ¿no? La que sigue. Bueno, nos quedamos en esta imagen que es el estado de la cuestión. Este es como un apartado que incluso puede ir de manera integrada en su texto, es decir, que no se note dónde está el estado de la cuestión, que de un párrafo brincas al estado de la cuestión, o puede ir separado, es decir, que le pongas estado de la cuestión. Cuando se trata de tesis de maestría o de doctorado, suelen pedirlo separado, porque el tutor dice, bueno, hagan ustedes una separación del estado de la cuestión. El estado de la cuestión, como sabemos todos, es hacer una radiografía de tu tema y de tu subtema, qué se ha escrito y qué no se ha escrito. Es importante saber qué se ha escrito para que ya sea que estés de acuerdo o no estés de acuerdo, y qué no se ha escrito. Es muy importante que detectes qué no se ha escrito porque es lo que va a validar tu artículo. Si no se ha escrito de eso, entonces tú vas a ser el que vas a aportar. Entonces, es una radiografía intelectual de la temática que tú estás trabajando, ¿no? La que sigue. Y bueno, ahí sería, digamos, la definición. Dice, el estado de la cuestión es el estado intangible, porque estamos hablando de ideas, ¿no? Y teorías, que ofrece el conocimiento en cada área de la que estamos moviéndonos. Los que se mueven en el área de tecnología, pues es un estado de la cuestión de cómo está la tecnología en ese tipo de soluciones, pero quien se desarrolla en el campo de la pedagogía, pues en el diseño tendrá que tener un estado de la cuestión solamente de eso, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Pues se hace una revisión exhaustiva de qué se ha escrito y qué no se ha escrito. ¿La que sí? Bueno, miren, como todos sabemos, cuando les decimos a nuestros alumnos que hagan su estado de la cuestión, pues hay que revisar las fuentes. Ayer preguntaban un colega de ustedes que de cuántos años. Yo siempre digo, bueno, si es una revista de investigación, los últimos 2 o 3 años, porque es lo que ha tenido más impacto. Pero si son libros, pues puedes escoger libros de hace 10 años. También se vale que escojas un libro de 1965, porque hay libros como clásicos, por decirlo así, libros que en su momento fueron hitos historiográficos o hitos, por ejemplo, en términos de sustentabilidad. Pues hay libros en los años 60 y 70 que fueron pioneros en el pensamiento hacia el respeto al medio ambiente. Y son clásicos, entonces hay que citarlos porque definen cosas que después se replicaron en textos más cortos, ¿no? Entonces, libros especializados, pues no pongan ustedes enciclopedias, ¿no? Queda fatal en un artículo de investigación que pongas ahí, claro, a veces si hay una enciclopedia especializada, está muy bien, pero si es una enciclopedia general, de historia general, usa la información, la lees para darte una idea, pero no la pongas, porque se presume, el dictaminador presume que es algo demasiado general el conocimiento, ¿no? Capítulos del libro, desde luego, ¿no? Artículos académicos importantísimos. Tenemos a veces el vicio de ver algunos de nada más meter artículos y no libros, o nada más libros y no artículos. Una buena lista de referencias, así, el dictaminador, a veces lo primero que hace es leer el título, el resumen, y después se va a las fuentes. Ya ni leen a veces todo, a ver las fuentes. Ay, no, 2001, 2002, 99, 98, 75. No, pues no está actualizado. Entonces ya la primera censura es, no está actualizado el estado de la cuestión. Entonces pónganle variado, pues, ¿no? Revisan críticamente su lista y que haya textos recientes. Y si son
de diferentes soportes mejor, algunos impresos, otros digitales, algunas revistas, otros son libros, en fin, que se vea como un panorama bibliográfico sólido, nutrido por muchos tipos de fuentes y no nada más. Hay gente que puro internet, ¿no? Nos pasa con los alumnos, ¿no? Ya todo es puro internet, puro internet, puro internet, y te ponen ahí el chorizo del enlace y a veces son de sitios reconocidos y a veces son ves el blog y se llama Mis Tareas, hoy y siempre, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Si las usaste para redondear el tema, está muy bien. Si te sirvieron mentalmente, está muy bien, pero no todo se pone porque va en demérito mismo de tu propia calidad de tu documento, ¿no? Entrevistas es algo que a veces no le solemos dar el peso necesario. La entrevista como expresión oral hace un corte de pensamiento de una persona que a lo mejor dentro de 10 años ya no va a estar presente ahí. Y entonces nosotros grabamos una entrevista y dices, mira, en esta entrevista él me dijo esto, ella me dijo esto, y son fuentes documentales invaluables. Y desde luego las tesis recientes, también se vale que ustedes utilicen tesis de maestría o tesis de doctorado. Si dice algo que es importante, pues lo citas, ¿no? Le das su crédito y lo citas, ¿no? La que sigue. Y bueno, ahí viene como una lista, ¿no? De las respuestas de cada cosa, de cada pregunta. ¿Tengo que revisar todo? Bueno, la mayor parte de tu tema. No tienes que revisar todo, pero la mayor parte, ¿no? Fuentes de mi país o de otro idioma. También hay como el mito, ¿no? Tiene que haber bibliografía en inglés. Pues depende. A veces sí, a veces no. Si estás hablando de un tema cuyo epicentro intelectual se ha dado en otro idioma, pues sí tienes que ponerla, ¿no? Pero si tu tema no tiene nada que ver con los centros de producción intelectual de tu tema, pues entonces usa las fuentes de donde está el conocimiento. No sé, pensemos que estás vas a hablar de la ecología y de los grandes bosques y mencionas el Amazonas, pues mejor una fuente brasileña, ¿no? Entonces no necesariamente tienes que poner una fuente de otro idioma porque tiene que tener de otro idioma para que se vea bien. Es muy relativo, ¿no? Tú puedes hacer un texto impecablemente bien escrito únicamente usando fuentes en tu idioma, pero son bien escogidas las fuentes, ¿no? ¿Cuántas son suficientes? Pues no es que sea número, no les puedo decir, con 15 que hagan, no. A lo mejor escoges 3 fuentes, pero son muy buenas, y a lo mejor escogiste 20 y son bastante, digamos, textos superficiales y no son tan recomendables, ¿no? Libros o artículos, los dos. Los libros te da autoridad y las revistas te dan impacto, innovación. Entonces, si los mezclas, está bastante bien el artículo, porque el libro es una cuestión de autoridad, tarda más tiempo en hacerse un libro, es producto de una madurez intelectual más dilatada. El artículo es más de impacto inmediato y a lo mejor va a caducar más pronto que un libro, ¿no? Entonces, los dos. ¿Puedo incluir artículos de difusión? Pues también yo les diría que en una revista, en un artículo arbitrado, mejor no metan artículos de difusión. No vas a poner ahí, pues no sé, un artículo que viste en la revista muy interesante, ¿no? No sé, pues no, eso va en demérito porque va a decir, bueno, pues se quedó en la literatura general y no profundizó, ¿no? Y después, bueno, Wikipedia y blogs, pues no, mejor no incluirlos, mejor guárdenselo para verlos en la noche antes de dormir, revisen los blogs, contesten ahí con las entrañas lo que quieran el tweet, ¿no? Pero no lo pongan, ¿no? Ahora, sí hay dentro de las humanidades una importancia de lo que aparece en redes sociales, eso es innegable. Incluso los sistemas estos de APA y todos los sistemas de citación ya te dicen cómo se cita un post en Facebook, ¿cómo se llama? En Twitter, en Insta, o sea, sí hay maneras académicas de citarlos, pero son sobre todo cierto tipo de artículos que es importante para ti mencionar la opinión pública en redes sociales por el tipo de texto que estás trabajando, pero no son, es decir, dentro de tu metodología son fuentes, digamos, documentales para fortalecer tu hipótesis, pero no son autoridad en la materia. Tú no vas a decir,
Es que lo dijo Florinda Mesa. Florinda Mesa lo dijo. A ver, pues, digo, sí saben quién fue Florinda, la del Chavo, ¿no? El Roberto Gómez Bolaño, que no se vea, ahí lo editas para que no esté yo hablando mal de las personas. Bueno, alguna persona que no sea autoridad en la materia. Entonces, mejor te sirve para conocer, si realmente es importante, pues las citas con las formas correctas de citar los multimedia, pero no es autoridad, ¿no? Y Wikipedia, ya hemos dicho, te da una manera rápida de resolver un problema de información, pero no es una autoridad en la materia, ¿no? Ustedes pueden hacer una entrada en Wikipedia y quedarán en anonimato porque no debe contener el nombre de la persona. Entonces, y tiene errores, es falible, ¿no? La que sigue. Entonces estamos hablando, para los que recién se han incorporado, de la cuestión de las fuentes, del estado de la cuestión, ¿no? Las hipótesis, esto con lo que los alumnos odian a los profesores cuando le preguntamos cuál es la hipótesis, y nosotros mismos también las odiamos cuando decimos, bueno, ¿cuál es la hipótesis de tu texto? No hay que tenerle miedo a las hipótesis. Las hipótesis es una idea que tú crees que es verdad, punto. Tú crees y encontraste una problemática, dijiste, este es el problema que yo quiero abordar, porque acuérdense que somos problemólogos, ¿no? Este es el problema. La hipótesis es la respuesta a ese problema. Si yo digo, hay un problema usando el comentario aquí de nuestra compañera, un problema de comunicación entre este grupo y eso genera consecuencias negativas. Ese es el problema. ¿Cuál es la hipótesis? Mi hipótesis es que los medios de expresión gráfico no son fácilmente comprensibles por una persona de una profesión distinta, por inventar, ¿no? Esa es la solución, es un problema comunicativo, ¿ok? Esa es tu hipótesis. No tiene que ser una cosa terriblemente compleja y elaborada, es la afirmación que tú crees que soluciona la problemática. Incluso si les sirve, esto es una manera a veces fácil de sacar la hipótesis, pueden usarla con el sí condicional. Si sucede esto, entonces esto, ¿no? Si tuviéramos un mejor acceso a bibliotecas, entonces los alumnos podrían, no sé qué, no sé cuánto. Esa es tu afirmación. Usen el sí condicional, aunque al final en la redacción después lo eliminen, pero te ayuda como para plantear una situación hipotética. Las hipótesis son eso, el mismo etimología te lo dice, hipotéticas. Tú crees que puede ser verdad esa solución y te vas a encargar de demostrarla, ¿no? Entonces vamos viendo, es una afirmación, no es una pregunta, es una afirmación. Ya hemos visto que las preguntas de investigación van en otro lado. Esta es una afirmación que tú crees que soluciona tu problema. Hay varios tipos de problemas. En ocasiones te encuentras que un problema tiene muchas soluciones. Es obvio, ¿no? Un problema tiene una solución desde la sociología, desde el diseño, desde la pedagogía, desde la tecnología. Si hay demasiadas hipótesis, escoge una, la que creas que es más importante, y las otras las puedes enunciar como hipótesis secundaria. Entonces, estas son las hipótesis secundarias y esta es mi hipótesis principal. Al final del artículo, tú puedes corregir y puedes decidir si las hipótesis secundarias quedaron para un siguiente artículo o si sí las resolviste. Y lo explicitas de esa manera. Las hipótesis secundarias quedarán para una segunda etapa de no sé qué investigación y es válido, ¿no? Entonces, mejor escoge una porque con una ya vas a tener suficiente, ya una hipótesis es bastante, ¿no? Entonces, ese es mi consejo. La que sigue. Y bueno, cuando ustedes formulen su hipótesis, insisto, si quieren usar el sí condicional, ¿no? Si pasa esto, entonces esto, revisen primero que no esté enunciada como una pregunta de investigación. Si tu hipótesis dice, ¿acaso es que los medios de comunicación inhiben no sé? Está mal. No, las hipótesis no son preguntas, son afirmaciones rotundas, ¿no? Después, tampoco son objetivos. Tu objetivo de tu artículo es brindar una herramienta que permita a los diseñadores, etcétera. Ese es tu objetivo, pero esa no es la hipótesis. La hipótesis es una afirmación sobre eso. No son alcances. Acuérdense que objetivos y alcances son distintos metodológicamente hablando. El objetivo es, digamos,
Es como, la diferencia es la misma que hay entre misión y visión en las empresas, ¿no? En las instituciones. Misión y visión es lo mismo que objetivos y alcances, pero de hecho de una manera elegante, ¿no? El objetivo es hacia dónde quieres dirigir la flecha y que toque en el punto de la diana central de tu objetivo. Déjenme saludar, Mario, bueno, no me vio. Ya tuvo un pendiente Mario, ya se salió. Ahora lo saludamos, ¿no? En cambio, los alcances son los tejidos que daña o no daña esa flecha que cayó en ese punto de la diana, ¿sí? Los objetivos es lo que afecta o que no afecta esa flecha. ¿Qué tejidos dañó en el sentido positivo y qué tejidos no dañó? Es decir, tú puedes decir, mi objetivo es brindar un software para el mejor desempeño de los profesores del área de diseño. Ok, ese es tu objetivo. ¿Cuál es tu alcance? Mira, yo solamente me voy a enfocar en los alumnos de diseño gráfico. No me interesan los de diseño arquitectónico, no me interesan los de las artes aplicadas, no me interesan los ingenieros. Solamente diseño gráfico, es decir, ¿a quiénes va a dañar esa flecha? Si tu enfoque va a ser sociológico, va a ser un enfoque tecnológico, va a ser un enfoque filosófico del software, va a ser un enfoque de género, va a ser un enfoque antropológico del software con el humano. O sea, eso que estás dañando, eso es el alcance de tu investigación. La palabra lo dice, lo que alcanzó a dañar y lo que no alcanzó a dañar. La flecha es tu objetivo. Entonces, ¿están ligadas? Pues sí, pero uno es lo que sería en una institución la misión y el otro es la visión, ¿no? La que sigue. Bueno, y tampoco es una redacción, la anterior, por favor, tampoco es una redacción de 3 párrafos. Esto en las tesis, bueno, es muy común, ¿no? A ver la hipótesis y te muestra 3 cuartillas de hipótesis, ¿no? A ver, papá, no me digas 3 cuartillas, dime en 3 renglones tu hipótesis. Y si no eres capaz de decirlo en 3 renglones es que no lo tienes suficientemente claro. Velo reduciendo, sintetizando hasta que seas capaz. Yo pongo de ejemplo es cuando en la vida cotidiana dices, a ver, yo veo que fulana y fulano vienen diario a la clase y se vean diario, esos colegas profesores, no estoy diciendo que ocurra, o llegaron con la misma ropa que ayer, ¿no? Siempre se van juntos. Es decir, empiezo a detectar una serie y entonces yo digo, tengo una hipótesis. Mi hipótesis es que hay una relación sentimental. Esa es mi hipótesis, es una afirmación, ¿no? O puedo decir, no, son hermanos, ¿no? Es otra hipótesis, a lo mejor no lo voy a poder comprobar, pero es otra hipótesis. Hay hipótesis que se acercan más a la verdad y hipótesis que son más inverosímiles, ¿no? Entonces, las hipótesis son tres líneas, 2 renglones. Yo creo que estas 2 colegas tienen una relación sentimental fuera de la universidad. No tienes que explicar 3 párrafos de lo mismo, ¿no? Entonces, tener cuidado con la redacción de la hipótesis, ¿no? La que sigue. Y bueno, aquí recomendaciones, una buena hipótesis, ¿qué es lo que debe evitar a la hora que ustedes la redacten en 3 renglones? Miren, hay hipótesis que dicen obviedades y esas no llevan a ningún lado, ¿no? Una hipótesis que dice, yo creo que la arquitectura en Guatemala tiene un compromiso social y ético. Pues sí, o sea, pues es una afirmación, sí. ¿Estás diciendo algo novedoso? ¿Estás diciendo algo que no sabíamos? Pues no. ¿Y vas a dedicar 2 años de tu vida en esa tesis para demostrar una obviedad? Pues qué flojera, ¿no? Entonces, no hagan hipótesis que sean muy obvias, ni tampoco hagan que sus alumnos digan hipótesis tremendamente obvias que no merece la pena un trabajo tan exhaustivo, ¿no? Tampoco hagas lo que decíamos ayer, involucres en tu hipótesis variables que no está en tu mano manipular. Si tuviéramos un reglamento de construcción en Centroamérica, podríamos hacer un mundo mejor. ¿Qué hubo, Mario? Pues no, pues a ver, no está en tu mano, son muchos países, tú no eres legislador, no está en tu mano controlar el reglamento de construcciones ni siquiera de tu municipio, de tu ciudad.
controla variables que está en tu mano dentro de tu artículo superar. Si no, pues abordarás variables que te exceden y que obviamente no vas a poder demostrar porque tú no eres legislador, pues para aprobar un reglamento de construcciones, ¿no? O peor aún, cosas que están fuera de tu ámbito cultural, ¿no? Es decir, si temblara menos en Centroamérica, entonces las casas no se caerían. A ver, la variable tectónica no está en tu mano manipularla, entonces que no eres Prometeo o Zeus, así que mande los movimientos telúricos, entonces no está en tu mano, no metan en sus investigaciones variables que es imposible que ustedes controlen en su laboratorio intelectual, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso y después también las que son desde luego irrelevantes, ¿no? Por ejemplo, los arquitectos barrocos sufrieron mucho con la llegada del neoclásico. Pues sí, seguramente sí, ¿no? Llegó la academia y bueno, sufrieron, pero a ver, ¿realmente es tan importante decir y demostrar que sufrieron mucho? Digo, a lo mejor estás haciendo una investigación, las hay colegas que hacen historia de las emociones. Entonces, a lo mejor sí, entonces le das el contexto para que sea verdaderamente relevante. Pero en principio tú sé crítico y di, bueno, ¿vale la pena esto o realmente es un papel secundario el que decía, como decías ayer, ¿no? Hay veces que a lo mejor tú crees que no es tan importante, bueno, a lo mejor no lo es, o a lo mejor más adelante lo será y es cosa que lo vayas madurando poco a poco, ¿no? ¿La que sí? Bueno, estas, digamos, es como un esquema final de un artículo, finalmente una estructura teórica, ¿no? Es decir, tú identificaste unas causas, ¿se acuerdan que habíamos dicho que los problemas tienen causas? Los problemas tienen consecuencias, tú por ahí los encuentras, ¿no? Detectas las consecuencias, identificas el problema y después te planteas tres posibles hipótesis. La hipótesis A, la hipótesis B y la hipótesis C. Hay una que seguramente es la que tú vas a demostrar, las otras las eliminas, las otras son secundarias para un siguiente artículo, te enfocas en una que es tu hipótesis y esa es la que vas a demostrar, pensando que está en tu mano demostrar esa hipótesis, ¿no? Si tienes un grupo y vas a hablar de pedagogía, pues sí lo puedes demostrar porque puedes hacer que los alumnos tengan actividades que demuestren tus hipótesis, pero a lo mejor no puedes demostrar una hipótesis de ingeniería porque ahí no das clases, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso. La que sigue. Los casos de estudio también es otro apartado que hay que tener cuidado. No todas las investigaciones tienen casos de estudio. Hay investigaciones que sí lo piden y piden, digamos, una constatación empírica con algún caso de estudio, y hay otras que no, que son discursivas, teóricas y que no piden casos de estudio. Entonces, lo importante es que tú sepas, ¿tu investigación pide casos de estudio? Sí, sí los pide. ¿Cómo los vas a escoger? ¿Cuántos vas a escoger? ¿Con uno solo? Depende mucho si necesitas contrastar, ¿se acuerdan de estas tesis relacionales? Pues a lo mejor sí necesitas tres casos, escoges uno muy positivo, uno muy negativo y uno intermedio. El chiste es que te sirva a ti para tu demostración. Entonces, ten cuidado de cómo eliges tu caso de estudio, la que sigue. Entonces, les voy a poner 5 recomendaciones de los plazos de los casos de estudio. Primero, no los elijas a priori. Se supone que un caso de estudio es el resultado de tu investigación y tu investigación te dirá si necesitas caso de estudio o no lo necesitas. Pero hay muchas veces que llegan los alumnos de maestría o de doctorado, a ver, ¿y cuál es tu tesis? Mi tesis es el edificio de correos que está en el centro y que me gusta mucho. A ver, bueno, ese es tu caso de estudio, bueno, pero ¿por qué estás escogiéndolo? No, pues todavía no sé, pero me gusta mucho ese caso de estudio. A ver, lo voy a restaurar. No, hablando aquí con Mario, lo voy a restaurar. Está bien, las tesis de restauración necesitan casos de estudio, pero lo que vas a demostrar no es la restauración de ese edificio, sino vas a demostrar algo que es superior, que te va a ayudar, a lo mejor criterios de restauración, que te va a ayudar a demostrar que correos sí se puede restaurar así, pero que otros casos también podrían restaurarse así. Y entonces tu panorama se abre, no estás resolviendo un caso de estudio, sino una problemática potencialmente de muchos casos de estudio en situaciones similares, ¿no? Entonces no los escojas a priori, se supone que tiene que ser a posteriori. Claro, a veces, y esto hay que decirlo, a veces
cuando escogemos un caso de estudio a priori, a veces es porque hay algo que intuitivamente creemos que hay ahí que merece la pena. Entonces, está bien como una primera selección, pero al final el caso de estudio es un medio y no es el fin en sí mismo, ¿no? La que sigue. Segunda recomendación, escogiste un caso de estudio, bueno, ¿para qué te va a servir? Para la universalidad. Acuérdense ustedes que habíamos hablado en la primera sesión que lo particular y lo universal. La ciencia puede utilizar casos particulares siempre y cuando los resultados sirvan a la universalidad. De nada sirve una vacuna contra el COVID que le curó a 3 personas en el mundo. Si esa vacuna no sirve para un conglomerado mayor, no sirve la investigación de esa vacuna. Entonces, lo mismo ocurre con sus artículos. Sí. Uh-huh. Así, porque no se oye. Perdón, hay una metodología que se llama caso N1, ¿verdad? Entonces esa metodología dice que un caso único es suficiente para una demostración y que no siempre las investigaciones pueden llevar a la universalidad y los artículos científicos siempre son más de universos relativamente pequeños. Se agarran 20 casos, 50 casos, 200 casos, porque no puede haber un estudio de 250,000 casos, ¿verdad? No, solo un estudio de esa magnitud para decir que es una muestra significativa, ¿verdad? ¿Cómo se resuelve en los artículos el caso único? Pues digamos, en primer lugar tienes que convencer al lector, que es el dictaminador, por qué tu investigación solamente reclamó un solo caso. Convéncelo. Convéncelo de que por qué con un solo caso es suficiente para demostrar tu hipótesis. ¿Por qué no necesitaste de 2 más o de 3? ¿O por qué no redujiste tu espectro? Pero tienes que darle esos argumentos al dictaminador, porque si no el dictaminador dirá, pues este es un artículo de caso único, pues no resuelve nada más que el caso único. Entonces, exponle tú tus argumentos y entonces sedúcelo para que él crea que en efecto, con un solo caso es más que suficiente, ¿no? ¿La que sigue? Bueno, ¿cuántos casos de estudio? Lo que decíamos justamente ahorita, ¿no? ¿Es 1? ¿Son 2? ¿Son 3? Vas a escoger un ejemplo y un antiejemplo. Vas a escoger 3 ejemplos muy malos y uno bueno. No hay regla. Todo depende, pues, de la propia investigación, ¿no? La que sigue. Cuarto, recordar, esto es así, grábenlo en letras de oro, los medios, los casos de estudio son medios, no son fines en sí mismo. Un artículo no es un libro. Tú un libro puedes decir el libro del Palacio de Correos, está perfecto, pero los libros persiguen fines distintos que los artículos. Los artículos, cuando meten un caso de estudio, es porque son medios para demostrar otras cosas, no es el fin en sí mismo. Un artículo que solamente habla de un caso de estudio, desde mi juicio, le hace falta subir el nivel de, digamos, ampliar el horizonte para ver que aunque ese es un caso de estudio único, hay otros casos que también pueden tener la misma condición o la condición contraria, ¿no? La que sigue. Y bueno, finalmente los casos de estudio tienen un fin demostrativo y no solamente descriptivo. Esto es bien importante. Cuando ustedes metan un caso de estudio, no nada más descríbanlo. Tiene 2 fachadas, tiene una simetría, tiene 5 puertas, tiene 2 pisos, tiene 5 cornisas, tiene 6 adornos. Eso es descripción y eso está en el nivel de artículos de información o de transmisión, no en artículos científicos. Siempre que tú describas algo, busca el por qué, cuál es el origen de ese algo. Tiene 5 cornisas porque la ornamentación a inicios del siglo XX buscaba una relación con el clasicismo. Entonces ya es otra cosa, pero no te quedes en el nivel descriptivo. Profundiza y cuestiona por qué tiene esos elementos y entonces no solamente describirás, sino te servirá pues para demostrar algo, ¿no? La que sigue. Me estoy yendo muy rápido porque el tiempo apremia, ¿no? El resumen, miren, aquí les voy a dar unas claves. Les he dicho en sesiones anteriores que el resumen se escribe al final. Jamás lo escriban al inicio, porque no sabes hasta dónde va a llegar tu artículo, ni qué partes les vas a quitar y qué partes van a ampliarse. Siempre escríbelo al final. Ya que hagas tu resumen al final, tú sabes hasta dónde llegaste y obviamente no vas a poner lo que no llegaste, ¿no?
Entonces, escríbanlo al final. La que sigue. Miren, esta es una, digamos, una recomendación, pues, general, ¿no? Los artículos no suelen tener más allá de 250 palabras. También hemos visto artículos que toca dictaminar y que lees el resumen y son 3 hojas. Pues eso no es un resumen, ya estás en la introducción. Un resumen, ¿cuál es el objetivo del resumen? Es muy puntual. Bueno, es un único párrafo. Si tienen 2, bueno, 2, pero si lo pueden compactar a un solo párrafo, mejor. Tercera persona, no pongas, yo en esta investigación voy a abordar el tema de, no, se oye fatal, usa el neutro. Si te importa mucho el pronombre yo, pues usa el plural. En este artículo hemos hecho, proponemos, está bien, o en el tercera persona neutra, ¿no? Se ha hecho, se propone, se sostiene, y entonces ya inhibes tu subjetividad en la lectura del texto, ¿no? Y bueno, que ponerle palabras claves, estas palabras claves que uno dice, ay, qué lata, que me pidieron palabras clave, yo no sé qué poner. Unos tips, no repitan una palabra que está en el título, jamás. Si el artículo se llama no sé, la restauración desde una perspectiva sostenible en Guatemala, ok. No vayas a poner palabras claves, Guatemala, sostenible. O sea, no pongas lo mismo por una sencilla razón, porque limitas el impacto de tu texto, porque en computación los sistemas buscan por palabras claves, y si tú pones Guatemala, te van a salir todos los que tengan Guatemala, pero si tú en lugar de 10 palabras del título pones otras 5 que son distintas, tu posibilidad de ser encontrado se amplía a 15 y no a las 10 que están en el título. No sé si me explico. Entonces, no repitan la palabra, pongan sinónimos, no digan patrimonio si está en el título, pongan otro nombre, pongan arquitectura histórica, qué sé yo, valoración histórica, o sea, cámbienle el nombre para que tengan más posibilidad de que su artículo sea encontrado, porque es muy común que repitamos palabritas que están en el título. No, estos son como, se pueden incluir mancuernas, acuérdense que las palabras clave permiten poner, digamos, una mancuerna, patrimonio histórico, patrimonio artístico, patrimonio guatemalteco, así como en mancuerna se vale. Ya 3 es excesivo porque, digamos, la búsqueda se complica con 3 palabras, ¿no? Y no pongas palabras confusas, palabras que en tu contexto comunicativo son confusas. La palabra fenómeno, a ver, entonces le pones fenómeno y entonces, claro, quien busca, pues te va a llegar alguien que encontró un fenómeno natural, un fenómeno en un animal, un fenómeno, o sea, es tan confusa y ambigua la palabra, o te van a encontrar textos de Heidegger, ¿no? Entonces, pon palabras que tengan semánticamente muy concreta su definición y que no permitan una confusión en las máquinas que te arroje temas que no son cercanos al tuyo, ¿no? Bueno, aquí están, miren, les pongo aquí como 3 tips que pueden servir para el resumen. El objetivo del resumen es ahorrarle tiempo, no al dictaminador. El dictaminador no va a leer su resumen, lo que va a leer es el texto, ¿no? ¿Para quién sirve? Para quien está buscando el artículo sobre ese tema, tú lees el resumen y sabes si te va a servir o no. Ustedes mismos, cuando encuentren un texto de artículo, van a ver el resumen, no van a leerlo todo. Ese es el objetivo. La segunda es una sinopsis, es una síntesis, una sinopsis, la que sigue, que introduce al tema. Hablas de la problemática, esto siempre es importante, que menciones así la problemática, porque eso genera atracción en el lector, ¿no? La problemática de los centros urbanos indígenas es esta. Chihuahua, bueno, está hablando de problemas, esto está interesante, ¿no? Expone un poco el camino. En este texto se procederá analizar 10 poblados con indígenas que tienen un impacto en delincuencial, etcétera, ¿no? Expones un poco el camino, ¿no? Y después puedes incluir una pregunta de investigación. ¿Será acaso que los pueblos indígenas estén condenados al fracaso por razones de discriminación? Entonces, así una pregunta, así que, híjole, está interesante, voy a leerla. Y hasta ahí. Ojo, no cuentes los resultados, ¿no? Es como contar la película, la que sigue, como contar la película al final, ¿no? Al final la matan.
¿para qué vas a verla si al final la matan? ¿Para qué voy a ver la película si ya sé que la mataron? No cuentes el final. O sea, resérvate, puedes así lanzar la pregunta de investigación, pero no cuentes el final, porque eso va a hacer pues que a lo mejor la gente que iba a leer tu texto ya no lo lee porque ya sabe cuál es la conclusión, ¿no? La que sigue. Bueno, el resumen, algunos tips, el resumen y la introducción, también no reproduzcas los párrafos. O sea, un error muy común es que ya tienes la introducción, híjole, se me olvidó el resumen, cópiale pedacitos de la introducción. Y ya hace su párrafo y ya se envió. Esto es, ¿por qué? Porque está repitiendo mismo texto en secciones con objetivos distintos, ¿no? La introducción es introducción, el resumen es un panorama general, tienen objetivos distintos, ¿no? Tampoco lo escribas al inicio, ya lo he dicho, escríbelo al final. Y tercero, no rebasas la extensión, no escribas resúmenes de 3 hojas. Fíjate la convocatoria, ahí te va a decir cuántas palabras tiene el resumen y abócate, y si le tienes que cortar, pues le cortas hasta lograr algo muy conciso, ¿no? La que sí. Redacción de las conclusiones. Esto es me parece que es a veces relevante porque nos enfrentamos que ya terminamos el artículo, ya está todo, y dices, híjole, me faltan las conclusiones, ¿no? Y estás dándole vuelta a la conclusión. Un error es repetir lo que ya dijiste. O sea, las conclusiones no es la repetición de lo que ya dijiste. Entonces, ¿qué hago con las conclusiones? ¿Qué digo? Una buena conclusión es aquella que arroja afirmaciones que no han sido dichas anteriormente. Que estás concluyendo algo que no se ha dicho con la claridad, lo expusiste, pero no lo habías dicho con la claridad rotundo. Ahorita van a ver algunos tips que les muestro como propuesta. La que sigue. Miren, entonces, la redacción de las conclusiones, puedes decir algo de tu artículo que te parece esencial, ¿no? El ejemplo, a partir de las discusiones anteriores, se puede inferir que las aportaciones medulares de este artículo son, estás como concretando y arrojando el resultado, ¿no? Eso no se había dicho, pero lo estás diciendo, ¿no? Siguiente, aclaras si la tesis, la hipótesis se comprobó o no se comprobó. Ejemplo, las evidencias muestran que hay caminos jurídicos y financieros que en corto y mediano plazo permitirían superar el problema de la precariedad. Es una conclusión hipotética que crees que sí se logra superar la hipótesis que tú sostuviste al inicio, ¿no? La que sigue. Y apóyate en lo que tú acabas de decir, en los hallazgos que encontraste, cualitativos o cuantitativos. Las opiniones de los entrevistados y el porcentaje de deserción educativa en 2000, no sé qué, indican que las próximas generaciones de universitarios, tal cosa. Apóyate en tus hallazgos cuantitativos o cualitativos y entonces las conclusiones serán rotundas y certeras, ¿no? La que sigue. ¿Qué no son las conclusiones? ¿Qué no deberían ser las conclusiones? Ya lo hemos dicho, no es la repetición de lo anterior. Imagínense, nuevamente se debe volver a señalar que la precariedad, o sea, si ya me lo dijiste 30 veces en el artículo, ¿para qué lo quiero volver a leer, no? Segundo, no es la sección para poner lo que ya no ocupo. Híjole, se me olvidó mencionar a las mujeres y ahorita como viene lo del género, y entonces también las arquitectas han hecho cosas, o sea, entonces claro, a ver, si no formo parte de una variable medular, no la pongas, ya harás un artículo que sea tu variable principal, o si quieres y decidiste que si hay que meterla, reestructura el artículo de tal manera que esa variable esté presente en todo el texto, pero no pongas lo que ya no ocupo, porque esto se advierte y lo único que va a mostrar es al dictaminador, pues híjole, se le olvidó, ya lo metió al 5 para las 10, ¿no? Tercero, tampoco hagas conclusiones de lugares comunes, ¿no? Por lo anterior, debemos actuar ahora o nunca, ¿no? Aunque nos duela como mexicanos, bueno, como guatemaltecos, ¿no? Pues de otra manera no habrá un futuro cercano para soñar. Son puros lugares comunes, ¿no? Esto en un artículo, eso está bien en la literatura de ficción, en un cuento, pero no en un artículo científico, porque además, imagínate, fuiste metodológicamente pulcro, ¿no? Hiciste todo muy bien y llegas a las conclusiones y terminas con esto, o sea, demerita pues la calidad científica de todo el documento, ¿no? Ahora, no hay que confundir que siempre es muy bueno que la última frase sea
muy rotunda, eso es otra cosa. Una cosa son los lugares comunes y otra cosa es que manejes el lenguaje para que la última oración tenga un peso fuerte en el lector, ¿no? La que sigue. Miren, aquí es una propuesta, ¿no? Que yo mismo trato de seguir cuando me tocan hacer conclusiones de un ensayo, de un artículo, de un libro, etcétera, ¿no? Primero, habla en los 3 tiempos posibles: pasado, presente, futuro. Una conclusión que habla de los 3 tiempos generalmente será bien recibida. Antes pasaba esto en el artículo, es decir, usa el pasado de tu artículo. En este artículo se partió de esto, se dijo esto, se señaló esto. Entonces estás hablando del pasado de tu artículo porque ya estás en las conclusiones, ¿no? Después habla en tiempo presente. Estas encuestas, estos hallazgos nos permiten hoy demostrar, todos en tiempo presente, ¿no? Hoy sostenemos, hoy se piensa, hoy colegimos tal cosa. Y habla del futuro, ¿no? Con estos hallazgos nos permitirán enfrentar en 5 años el problema del diseño arquitectónico en las comunidades, etcétera, ¿no? Habla pasado de tu artículo, presente de lo que está sosteniendo y futuro de lo que puede venir. Entonces, el lector, que es el dictaminador, va a decir, no, bueno, está bien porque ya hay una capacidad prospectiva, ¿no? No es nada más para ahorita, sino es para dentro de unos años. Y entonces su impacto asume uno que va a ser positivo, ¿no? La que sigue. Las 3 Cs, ¿no? De las conclusiones: claras, concisas y cortas, ¿no? Así tienen que ser las conclusiones: claras, concisas, pequeñas, cortas en su brevedad. Siguiente, también se puede que las conclusiones digas lo que no alcanzó tu estudio, y eso además hasta genera una empatía en el dictaminador, porque dice, esta es una persona pues modesta, que sabe que tenemos limitaciones en las investigaciones, y pones: pese a los hallazgos expuestos, la investigación de campo no pudo efectuarse de manera idónea por las condiciones expuestas de la pandemia. Lo intenté, tengo conclusiones parciales, pero la pandemia limitó mi estudio, ¿no? ¿Está bien? ¿Está válido tu investigación? Va. Y por último, sugerencias, ¿no? Lanzas así sugerencias hacia el futuro. Si se sigue por este camino, las probabilidades de disminuir la precariedad en la vivienda continuarán, aunque se espera que las próximas generaciones, y lanzas una pregunta como esperanzadora, que no es lo mismo que decir soñar con un mundo mejor, ¿no? Es algo muy concreto, prospectivo, pero sin llegar a lugares comunes. La que sigue. Recomendaciones: las conclusiones, cuando las escribas, no las hagas inmediatamente que acabaste el artículo, date 3 días, 4, y madúralas. Y anotas la idea, maduras y anotas, y ya cuando hagas las conclusiones ya tendrás una lista de 3 o 4 ideas que vas a demostrar, que vas a escribir, ¿no? Segundo, si puedes, léelas en voz alta. Escribe las conclusiones y léelas impresas en voz alta. Y te vas a dar cuenta, siendo autocrítico, si hay algo que faltó, si está confuso, etcétera, ¿no? Y lo que les decía yo, termina con una frase rotunda, una frase con carga literaria, ¿no? Que sin llegar a los lugares comunes permitan una cierta dosis de audacia en el autor o la autora, ¿no? La que sigue. Redacción del título. Ya hiciste tu resumen, hiciste tus conclusiones, ahora toca volver al inicio y poner la redacción de tu título. Los títulos son importantísimos porque a veces o no coincide con el contenido. Ha pasado que lees un artículo y dice, no sé, prospección del diseño arquitectónico en las ciudades medianas y grandes de Latinoamérica, y ves y nada más hablan de San Miguel Allende, ¿no? O sea, una ciudad pequeña, media, y bueno, pues me dijo que iba a ser de todo el mundo mundial y nada más me habla de una ciudad. Entonces, revisen su título. Yo lo que hago es, la que sigue, pongan un título tentativo al inicio. Al inicio, un título tentativo, déjenlo ahí. Y a lo largo que vas construyendo tu texto, al final recupera el título y hazle los ajustes que sea necesario. Y lo que no te alcanzó, las variables que no tocaste, elimínalas. Si a lo mejor querías hablar de lo sociológico y lo filosófico, pero solamente te dio para lo sociológico, quítale lo filosófico.
no te hagas tú mismo harakiri con el título, ¿no? 2, no son buenos ni títulos muy cortos ni títulos de 48 palabras, ¿no? Hay títulos lo vemos en las tesis, ¿no? El título de la tesis es una cosa espantosa. O bien que te dicen, Guatemala, 2 puntos, sueños. Ese es un título narrativo. Guatemala, sueños. Eso no es un título, eso está bien en una poesía, una elegía, otro tipo de literatura de ficción, pero no un artículo científico que, insisto, es científico porque es certero y porque demuestra soluciones, ¿no? Entonces, nada de títulos enormes. Pocos verbos para evitar palabras confusas y solo usar mayúsculas cuando la amerita, ¿no? Es decir, no pongas demasiados verbos, demasiados adjetivos, ¿no? La arquitectura hermosa, esplendorosa, maravillosa y pulcra de Guatemala. Quítale todo, escoge un adjetivo y los demás los irás metiendo en la carnita del texto, pero no pongas todo a la vez, ¿no? Título, temática, también cuando el título, digamos, amerita porque metiste casos de estudio, un error muy común es que en el título venga el caso de estudio. Los casos de estudio siempre van en los subtítulos, siempre. ¿Por qué? Porque son medios, no son fines. Tú puedes poner la restauración en Guatemala desde una perspectiva sostenible. Subtítulo, el caso del convento de las capuchinas, Caso de estudio va en subtítulo, en el título va la problemática y la temática principal, y entonces a cada uno tendrá un peso distinto, ¿no? Y por último, trata de, aquí está el título, la temática principal y la problemática, y el subtítulo, pues el caso de estudio o lo que se llama la tropicalización, es decir, hacer tuyo y bajarlo al nivel de impacto que te es cercano, ¿no? La que sí. Miren, un ejemplo así de título, además todo en mayúsculas, ¿eh? Imagínense este título, no lo voy a leer, pero imagínense el título. Cualidades de la arquitectura religiosa de las comunidades católicas que han fortalecido Guatemala y el resto del mundo de cara a la globalización neoliberal que nos ha respetado las órdenes cristianas y evangélicas. Su impacto en Latinoamérica, su percepción simbólica, el uso político y las prácticas cotidianas de migración de mujeres, madres solteras y que no profesan ninguna fe, pero que la precariedad en la que han vivido las arroja a sectas oportunistas. O sea, ¿de qué va a hablar? Su enfoque es sociológico, es un enfoque de género porque tiene concesiones lingüísticas, le preocupan las comunidades, le preocupan las sectas, además sectas, que es una palabra peyorativa y que no debería ocuparse en el ámbito de la producción académica. Entonces, al final es esto y no dices, no sé de qué va a hablar. Esto es como un libro, ¿no? Estos son 400 páginas, ¿no? Para que logre alcanzar a desarrollar esto son 400 páginas. Entonces, ni excesos, ni tampoco economías de dos palabras, Guatemala, sueños, ¿no? Algo de 12 palabras, 16, 14, 12, 8, está muy bien, ¿no? ¿La que sí? Bueno, ahí están, por ejemplo, les marqué las terribles, ¿no? Cualidades, una palabra muy confusa. Resto del mundo, exceso de espectro, ¿no? No ha respetado una opinión subjetiva, ¿no? Su impacto, ¿cómo vas a medir ese impacto, no? Madres solteras, mujeres, es decir, concesiones lingüísticas, ¿lo pide el texto? ¿Este texto pide esta concesión lingüística o solamente lo haces porque crees que es correcto hacerlo, ¿no? Infame es una categoría subjetiva, ¿no? Y emotiva. Sectas oportunistas, nuevamente valoración peyorativa, se nota que tienes problemas de prejuicios, ¿no? Entonces, limpien sus títulos, ¿no? La que sí, por favor. Marco teórico, me voy a ir muy rápido porque esto ustedes ya lo saben, nada más simplemente señalar la diferencia entre marco teórico y aparato crítico, que son dos cosas distintas, ¿no? El marco teórico es la que sigue el particular universo mental que te va a servir para hacer tu artículo. Digamos, una cosa es el marco teórico y otro es el aparato crítico. Van ligadas porque el marco teórico, que es intangible, son ideas, es de lo que te nutriste para empaparte del tema. El aparato crítico es la expresión de las fuentes que sí vas a usar, pero a lo mejor hay muchas fuentes de tu marco teórico que no las vas a usar, pero sí algunas de ellas es el marco
El aparato crítico es su aparecer gráfico en un texto. El marco teórico es intangible, ¿no? La que sigue. Aquí está la definición. El marco teórico es el particular universo semántico que fundamenta un documento académico y es desde luego algo intangible. El marco teórico no puedes decir, ya agarré un marco teórico, aquí lo tengo el marco teórico, mira, te voy a enseñar el marco teórico. O sea, no es algo material, es un universo mental que te acompaña a la hora que tú intelectualmente vas a escribir algo, ¿no? La que sigue. Y bueno, ¿de qué está compuesto el marco teórico? Bueno, el marco teórico pueden ser autores que voy a usar, 10 autores, 5 autores, 3 autores, los que tú consideras que son de peso, de autoridad. Puedes estar de acuerdo o no con ellos, algunos estás de acuerdo y otros no. También pueden ser corrientes de pensamiento. Yo lo voy a hacer desde, qué sé yo, el determinismo biológico. Ese es mi marco teórico. El determinismo biológico, porque acabo de leer a Darwin y voy a usar el determinismo biológico. No, pues yo voy a usar desde, qué sé yo, la filosofía de la modernidad líquida, ¿no? Pues ese es tu marco teórico. Entonces, son corrientes de pensamiento, la ilustración, ¿no? Una gran corriente de pensamiento, ¿no? El romanticismo, corrientes, el materialismo histórico, grandes corrientes de pensamiento, esos son los marcos teóricos, autores y corrientes de pensamiento, pero también tus propios conceptos, que esto a veces no creemos que forma parte del marco teórico, tus convicciones teóricas, tus posiciones frente a un hecho, tu opinión razonada forma parte de tu marco teórico. No solamente son ellos o ellas, sino también lo que tú piensas forma parte del marco teórico. ¿Ya que sí? Bueno, ya hemos dicho cuando hablamos de las fuentes, escoge los últimos 10 años, no más allá, a menos que sean libros clásicos, especializados, artículos científicos, identifica regiones de impacto. Hay temas que son regionales y hay temas que son latinoamericanos y hay temas que son mundiales, entonces analiza bien las fuentes de donde vas a beber, digamos, selecciona los idiomas de consulta. Ya hemos dicho que no todos los idiomas siempre son necesarios, pueden ser necesarios o no las fuentes de otro idioma. Y bueno, RAI y Wikipedia, bye. Diccionarios filosóficos, libros especializados, todo esto sí está bien, pero no, digamos, lugares cuya fuente no sea completamente fidedigna, ¿no? ¿La que sí? Porque la RAE, digamos, define, la RAE te sirve para que tú soluciones un problema de significado inmediato, pero no profundiza. Te dice, esto se usa así, en Guatemala significa tal cosa, también se usa en la Argentina. Está bien como para solucionarte el tema inmediato, pero no hay un estudio etimológico o filológico de la palabra, ¿no? No te dice, como sí ocurre con los diccionarios especializados, ¿no? Por ejemplo, un diccionario de filosofía. Entonces, ¿qué significa la palabra método? Y la RAE te va a decir, proceso ordenado para lograr un fin. Y en cambio, un diccionario especializado te va a decir, mira, método para Aristóteles era esto, para Descartes era esto, para Kant era esto. Hoy en día la ciencia dice que el método es esto y se ha cuestionado que los métodos sirven para y no sirven para no sé qué. Entonces, por eso es que, digamos, no la vas a citar. ¿Te sirve para entender en la RAE? Sí, pero no la citas en un artículo porque se supone que tu contexto comunicativo, que son académicos igual que tú, no necesitan un diccionario de la RAE, porque lo entiendes. Si tú pones, pues sabes que los que te van a leer son similares a ti, ¿no? Por eso, digamos, sí funciona, pero no lo necesitas poner, ¿no? La que sigue, voy a ir más rápido. Aparato crítico, me voy a ir más rápido, es la manifestación escrita de el pensamiento que tú usas, ¿no? La que sigue, entonces, son fuentes de conocimiento, las tienes que presentar de manera uniforme y sistematizada. ¿Qué significa uniforme? Que en la página 1 está en APA y en la página 3 está en latino y en la página 5 está en Harvard. Pues no es uniforme. Unifica todos tus sistemas de citación y de manera sistematizada, o sea, a todas les das la misma estructura, si son páginas web, si son páginas impresas, etcétera, ¿no?
Es el aparecer, a quienes les guste la fenomenología, ¿no? Es el aparecer del marco teórico. Tienes un marco teórico de 10 autores, pero solamente aparecen 4, ¿no? Nada más, ¿cuáles los que usaste? Esto es bien importante. Los artículos que meten una lista de bibliografía de 50 autores, no solamente caen mal, porque dice el dictaminador, a ver, para un artículo usaste 50, a ver, para empezar, que no sabías nada y por eso estás usando 50, ¿no? Y segundo, es un exceso porque solamente los artículos que tú parafraseaste o citaste de manera explícita en el cuerpo del texto deben aparecer en la bibliografía. En un texto académico no aparecen artículos que te sirvieron para redondear el tema. Eso está bien en una tesis de maestría, una tesis de grado, pero en un artículo solamente se ponen a los que llamaste por su nombre, ¿no? Si tú pusiste en algún momento, Ramírez dice tal cosa, Hernández dijo tal cosa, pues Hernández y Ramírez sí aparecerán, pero si Juanita Pérez no dijo nada en el texto y tú la pusiste, pues Juanita Pérez va para afuera, porque no le toca aparecer, porque no fue citada. Es así como un tribunal, solo vienen los testigos. ¿Usted qué es? ¿Usted no es testigo? No, pues váyase. ¿Usted no es testigo? Váyase. Aquí nada más ganen los que vienen a hablar. Los que no vienen a hablar de algo se van para afuera. Es lo mismo. Hay que tener mucho cuidado porque si no caemos en querer meter todo lo que a la revista que vi ahí en el aeropuerto, en la meto porque esto también. No, solamente lo que citaste de manera o parafraseaste de manera explícita. La que sigue. Y bueno, ya esto lo hemos visto, son los sistemas de citación. En su origen, cada sistema de citación provenía de un ámbito disciplinar, pero bueno, muchas veces son ya casi por moda, ¿no? La que sigue, me voy a ir más rápido. Hay diferentes orígenes. MLA venía de las humanidades, APA venía de la psicología, CBE venía de las ciencias biológicas. Cada sistema de citación tiene un porqué. Hay dos caminos, o te fijas lo mejor es fijarte cómo te está pidiendo la revista las citas y mejor desde el principio las usas, ¿no? Pero ¿se acuerdan que les dije que había dos maneras? Haces el artículo y después le buscas la revista, o buscas la revista y después haces el artículo. Entonces, si todavía no sabes qué revista vas a mandar tu texto, usa el sistema de citación de tu preferencia. Y ya después, si decides que es en una revista tal, pues tendrás que reordenarlo, ¿no? ¿La que sí? Bueno, pues insisto, hay muchos sistemas de citación. Apégate a la convocatoria y reflexiona que pues no se usa APA porque está de moda APA, sino había un origen por el cual APA se empezó a utilizar, ¿no? La que sigue. Y el aparato crítico aparece no solamente en la lista de bibliografía, ¿eh? El aparato crítico aparece en diferentes lugares. Desde luego aparece como un parafraseo. Cuando yo digo, Verónica Carrera dice tal cosa, es un parafraseo, lo voy a decir en mis palabras, es un parafraseo, estoy usando sus ideas, pero lo digo en mis palabras. O bien la cita textual, cuando entonces va una nota al pie donde yo copié tal cual un párrafo. También en los pies de foto aparece el aparato crítico, porque muchas veces ustedes usan fotos publicadas en libros y tiene que aparecer el libro de donde salió, es aparato crítico. Y también en la lista final, que es la típica lista de bibliografía. Ahí es donde más tienen que venir, porque es lo que el dictaminador va a buscar al inicio, si está el artículo actualizado o no. Recomendaciones generales, bueno, ya lo hemos dicho, no es lo mismo soporte, que es la manera, si fue impresa o digital, a el tipo de texto, ¿no? Si tú accediste electrónicamente, pero a lo mejor es un texto impreso, pero tú lo viste en tu computadora, pero el texto salió impreso, luego entonces va en libros, no va en sitios electrónicos, porque la bibliografía no es la manera como tú lo accediste, sino en dónde salió publicado, ¿no? Y bueno, lo que tienes que hacer, ¿no? Si ya lo hemos dicho, cuando pones todo el enlace de internet, todo ese chorizo de letras extrañas, cuando la fuente es mutable, cuando puede ser que mañana la quiten y suban otra información, pero si es un periódico, si es un libro, ya nadie lo va a cambiar. Entonces no tienes que poner todo el enlace de internet porque es innecesario, ¿no? La que sigue, ya casi terminamos. Ya, esto es lo último. Tenemos 12 minutos.
El lenguaje inclusivo, que es un tema, me parece muy relevante y muy actual para los tiempos que corren, ¿no? Sabemos de la importancia de que el lenguaje reconozca una condición de género, de equidad, y entonces nosotros como autores tenemos que tomar una posición al respecto, ¿no? Cada uno es individual, cada uno va a decidir de qué manera utiliza el lenguaje inclusivo. Entonces, hay varias estrategias, la que sigue. Les recomiendo, por ejemplo, libros, ya hay muchos, yo les traje un ejemplo, pero hay muchos libros ya de lenguaje inclusivo, básicamente en España se publican, y entonces ahí te va diciendo varias estrategias sobre tu posición personal sobre el lenguaje inclusivo, ¿no? La que sí. Si tú decides utilizar el lenguaje inclusivo, recuerda que lo haces por convicción y no porque quieres verte contestatario, ¿no? Así, ay, este es bien feminista, porque mira, puso en su título X y arrobas y no sé qué. El artículo no es el lugar para proponer un manifiesto feminista o un manifiesto. El artículo tiene sus normas y son muy rígidas. No es un documento de panfletos o de manifiestos ideológicos. Puede contener como parte del desarrollo, pero no es objetivo, ¿no? Segundo, tienes que equilibrar entre tus convicciones personales y los intereses de la revista. Vamos a suponer que tú dices, bueno, yo voy a escribir un texto sobre, no sé, el papel de la inseguridad de las mujeres en los espacios públicos de Guatemala, ok. Y dices, voy a puro lenguaje inclusivo, voy a poner X, arrobas y no sé qué. Okay, ¿a dónde lo vas a mandar? Al seminario teológico del Islam, para que así les simbre y que vean que el Islam, las mujeres, pues bueno, tú envíalo, pero seguramente no es el nicho idóneo que va a tener la sensibilidad para valorar el lenguaje inclusivo. Entonces, pues está bien, te sientes tranquilo. Entonces, ¿qué tienes que equilibrar? Tus convicciones personales con el nicho hacia dónde va. ¿Qué quieres que te publiquen? Entonces, equilibra esto porque a veces demasiado exceso de yo hace que no se publique y al final, pues dices, bueno, pero yo vencí porque dije lo que tenía que decir. Pues sí, pero no se publicó, nada más lo vio 3 y tú y ya, ¿no? Entonces, segundo. Tercero, toda decisión lingüística acarrea consecuencias axiológicas. Cuando ustedes escogen un tipo de estrategia de lenguaje inclusive, saben que va a tener consecuencias positivas o negativas para quien lo lee. Si el que lo va a leer es un férreo machista, heteropatriarcal, misógino, pues ya el texto inclusivo ya no llegó a los oídos que tenía que llegar, ¿no? A los ojos que tenía que. Entonces, tengan cuidado porque no es que esté mal usar el lenguaje inclusivo, pero hay que saber que tiene consecuencias negativas o positivas para el lector, ¿no? La que sigue. Hay 5 estrategias que yo les recomiendo, las que se llaman duplicaciones inclusivas, se usa. Hay 2 maneras de usarla. Entonces digo, para los arquitectos y las arquitectas, los diseñadores y las diseñadoras. En estricto sentido, la RAE diría, con que digas los arquitectos se asume, pero si tú en tu convicción personal crees que es injusto y dices voy a poner inclusión, puedes poner las lectoras o los lectores o puedes hacerlo con paréntesis, ¿no? Los alumnos entre paréntesis las. ¿Cuál es el criterio? Si hay más mujeres pones lectoras y entre paréntesis os, porque hay poquitos hombres. Y si hay un grupo de muchos hombres, pones alumnos y entre paréntesis as, porque hay menos mujeres. Ese es el único criterio cuantitativo. Lo puedes hacer si tú decides que eso es lo que te deja satisfecho, ¿no? La que sigue. Aquí, bueno, ejemplos, ¿no? Los lectores, las lectores, ¿cuáles son los pros y los contras? Pues que también es agotador, porque imagínate un texto, artículo, que cada rato, y los usuarios y las usuarias, y los usuarios y las usuarias, y entonces los usuarios y las usuarias terminaron por el diseño de los usuarios y las usuarias. Entonces es como latoso, entonces esos son como los contras, ¿no? También puede haber inconsistencias numéricas porque a veces es confuso, ¿no? Dices, y entonces las lectoras y los lectores llegaron a 50. ¿Quiénes eran 50? ¿Eran mujeres o eran hombres? O 50 y 50, o mitad, mitad. Crea estas confusiones, ¿no? En fin, la que sigue. Segunda estrategia de las 5, ya terminamos.
la inversión del morfema les. Pues también hay gente que lo usa. Ustedes deciden si quieren utilizarlo. Puede ser un poco ambiguo, ¿no? Entonces pones les lectores, les autores, algunes cases y unes atractives turístiques. Pues llega un momento que crees que ya estás hablando en francés, ¿no? Porque todo es les y entonces, claro, esto te puede dejar tranquilo, pero al lector le va a generar en algunos momentos confusión y cansancio. Insisto, todo tiene pros y contras, ¿la que sí? Ahí están los contras, no hay reglas sintácticas todavía, esto es una especulación, no hay manera a veces de controlar esto, puede haber confusión, puedes confundir géneros, hay géneros que son femeninos y terminan en les, pero también hay géneros masculinos que terminan en les, y entonces los que son masculinos que terminan en les, los tribunalos, les voy a decir los tribunalos, porque les es de mujeres, ¿no? Son cosas que generan un problema lingüístico en nuestra lengua de momento, ¿no? La que sigue, por ejemplo, el otro día yo me encontré uno que decía, un cartel que decía, va a haber 5 ponentas. Entonces, eso es algo que lingüísticamente todavía no se utiliza. Entonces, puede de alguna manera llegar a tener confusión. La inclusión de la arroba. La arroba en realidad no es un signo del abecedario, es un signo numérico. ¿Y cómo lo pronuncias? A ver, pones las lectoras o los lectores, ¿cómo pronuncias el sonido de la arroba? Entre una A y una O. O sea, no tiene sonido porque no es un signo del abecedario, entonces tiene consecuencias. ¿La que sigue? Claro, políticamente suena muy bien poner una arroba porque quedas muy bien con todos los alumnos, los alumnas, los alumnis y los alumnix, ¿no? Todos quedan contentos, ¿no? Pero no, políticamente es muy bueno, pero no queda claro cómo se pronuncia. Insisto, no es un signo de una letra, sino es un signo del ámbito de las matemáticas, ¿no? La que sigue. La cuarta, ya casi termino, la sintaxis neutra, que no digas qué género son. Entonces, todo el tiempo estás como generando, digamos, una ambigüedad en tu escritura. A juicio de quienes nos lean, no dices lectoras ni lectoras, de quienes nos lean, una notoria utilidad para quienes, pues para quienes los lean, de atracción turística, un nuevo título que el estudiantado. Esto, por ejemplo, a veces salva mucho. No dices profesoras y profesores, dices profesorado, alumnado. Pero claro, hay palabras que no siempre existe esta posibilidad lingüística, ¿no? Entonces también puede generar confusión. La que sigue. Bueno, pros y contras, privilegia individuos más que objetos y cosas, porque estás haciendo una cortesía para no decir los géneros. Implica un mayor esfuerzo, claro, porque entonces no dices profesores y profesoras, profesorado, ¿no? O sea, implica un mayor esfuerzo al hablar o escribir. No se anulan completamente las diferencias, porque en algún momento tendrá que aparecer una diferencia de género. Entonces es complicado porque no siempre existen estas palabras que son, digamos, neutras, ¿no? O sea, a veces, bueno, las casas, ¿no? Pues es que las casas son femeninas. Yo no sé dónde le ven el sexo, pero bueno, son femeninas las casas. Entonces dices, y fui al caserío, ¿no? Voy al caserío. Pero a veces no es lo mismo decir casas que decir caserío. Caserío implica una condición semántica distinta, ¿no? Así un grupo de casas. En cambio, casas es otra cosa. Entonces, esos son los problemas, ¿no? La que sigue. Y ya por último, el asunto de los entes, que se llama, ¿no? Miren, los entes no tienen sexo. Tan sencillo. Ontológicamente, un ente desde el punto de vista ontológico no tiene sexo, porque son conceptos, son ideas, son abstracciones, y las ideas no tienen sexo. Por eso es que es el presidente, es el ente que preside. Claro, políticamente a lo mejor yo puedo decir mi presidenta Claudia Sheinbaum, pero ortográficamente el ente es sin sexo. El dirigente, el ente que dirige. La capilla ardiente, el espacio que arde, ¿no? Los entes no tienen sexo, pero a veces por esta inclusión la gente les asigna una condición femenino masculina, ¿no? La que sigue, por ejemplo, dice presidentes arriba, y en cambio que dice presidentas, ¿no? Dice progenitores firmantes,
Entonces, ¿qué vas a poner? Progenitoras firmantas. Como dijiste que vas a ser progenitoras, las firmantas, pues eso ya es un barbarismo, no existe esa palabra, ¿no? O atentamente la ponenta de la mesa. Es la ponenta, te presento a la ponenta. Es llevar al exceso una condición de ente que no tenía sexo, porque el ente es una condición abstracta, ¿no? Entonces, insisto, ustedes deciden hasta dónde toman una posición al respecto y adelante, ¿no? Es siempre respetable. La que sigue. Los entes no tienen sexo, pueden confundir y pueden provocar neologismos como progenitoras firmantas, ¿no? En fin, la que sigue. Y creo que ya es la última, 4 recomendaciones. Revisen si la revista utiliza, vean los números anteriores y revisen si la revista utiliza una estrategia de inclusión de género. Y si la revista lo utiliza, úsalo tú también, porque sabes que es un nicho que es sensible a esta condición lingüística, ¿no? Revisa el contexto comunicativo. Si lo vas a escribir para, insisto, para los teólogos del Islam, no va a ser un nicho sensible a esta inclusión, pero si lo vas a escribir para una revista de género, desde luego que lo tienes que escribir porque está siendo sensible a una condición a la que la revista es sensible, ¿no? Revisa el nicho profesional y revisa la cartera de árbitros, ¿no? Si en la cartera de árbitros aparecen ahí, pues unas figuras reconocidas del feminismo, pues adelante, qué bueno, pero si revisas que ahí no hay, son puros hombres para empezar, ¿no? Y no hay ni una mujer, dices, bueno, pues aquí hay una condición de inequidad, ¿no? No es el nicho idóneo, ¿no? La que sigue, creo que es la última, ¿eh? Bueno, ya con esto termino con esta frase, a todos aquellos y aquellas que sienten que no escriben y que los rechazan y que escriben y que los rechazan, aquí va esta frase. Si tu forma de escribir no te está dando los resultados esperados, cambia tu forma de escribir, ¿no? O sea, algo estás haciendo incorrecto, inadecuado, porque no estás obteniendo los resultados que se esperan. Creo que ya es la última, ¿no? Bueno, preguntas, la que sí. Bueno, pues muchas gracias por su atención. No sé si hay posibilidad de preguntas o si ya tenemos que pasar a la parte protocolaria, como ustedes lo deciden. Preguntas, ¿no? Me escriben con más calma, entonces, si hubiera alguna duda o algo, pues con todo gusto estoy disponible.